Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Soy Nidia Wiman, especialista en convivencia escolar. Y bueno, hoy nos trae acá esta capacitación de normas de convivencia en los espacios virtuales. Espero que sea de su provecho y también nos va a estar apoyando una señorita en cuanto a las preguntas que tengan, ¿no? O las dudas pendientes. Entonces empezamos. Como ustedes saben, toda sociedad necesita tener algunas normas, ¿no? Normas o reglas que dirijan, pues, la buena vida o la buena convivencia de sus ciudadanos o de sus ciudadanos. Entonces, para ello es necesario, ¿no? O es ideal en toda sociedad participativa y democrática que los ciudadanos no solamente las asuman porque tienen que asumirlas, sino que las comprendan, las valoren y sobre todo las respeten, para que esto pueda hacer funcionar una vida realmente saludable entre todos los participantes, los miembros de una comunidad o los miembros de un país. Entonces, el contexto de la escuela no es ajeno a ella, por supuesto, ¿no? En la Ley General de Educación, en el artículo 8, nos hablan acerca de que la educación peruana aspira o es promotora de estudiantes que son respetuosos de las normas de convivencia. Asimismo, dentro de la ley ya 29719, la ley de convivencia sin violencia, nos definen a las normas de convivencia como un instrumento pedagógico, ¿no? O un conjunto de pautas que atribuye una interacción respetuosa entre las y los integrantes de la comunidad educativa. ¿Por qué integrantes de la comunidad educativa y no estudiantes? No. ¿Por qué? Porque se espera que estas normas de convivencia sean horizontales a todos, ¿no? Todo basado en los derechos del niño y la niña, ¿no? Derechos que nos atribuyen o que les atribuyen a los niños, niñas o adolescentes el mismo derecho a la dignidad que tenemos las personas adultas, que estamos dentro de la institución educativa. Bien, entonces por ello las normas de convivencia se esperan que sean participativas y acatadas por todos los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, tienen como objetivo facilitar la comunicación, el diálogo, la solución pacífica de los conflictos, así como promover hábitos, costumbres y prácticas que contribuyan las relaciones democráticas. En pocas palabras, ¿qué es una norma de convivencia? Son comportamientos esperados que manifiestan respeto por sí mismo, ¿no? Por el estudiante, por el docente, por el padre de familia o administrativo y por el resto de la comunidad educativa. ¿Bien? Entonces, estas normas de convivencia están basadas en lo que es el diagnóstico dentro del PI. Entonces quiere decir que, por ejemplo, mis normas de convivencia en la institución educativa de una comunidad rural, ¿no? De repente de Iquitos, no van a ser las mismas normas de convivencia que tenga una institución educativa urbana de, por ejemplo, Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque los contextos son diferentes, las realidades son diferentes y por ende las necesidades de la institución educativa son diferentes. ¿Dónde está entonces plasmada estas necesidades o esta problemática particular que tiene cada escuela? Está dentro del diagnóstico del PI. De ahí es donde parten mis normas de convivencia. Bien. Sin embargo, como sabemos, este año ha sido una situación particular, ¿cierto? Tenemos el estado de emergencia, los estudiantes administrativos, docentes y directores no están yendo a la escuela como tal, ¿no? Sino que el contexto educativo ha migrado a los entornos virtuales. Algunos estamos utilizando Zoom, otros de repente Meet, otros de repente por WhatsApp. Incluso hay maestros
que trabajan en las zonas rurales donde no hay conexión y los programas pues Aprendo en Casa se están llevando por radio, ¿no? Incluso hay UGELs que con altoparlantes y una memoria USB están yendo a las comunidades que ni siquiera tienen acceso a radio. Sin embargo, como les decía, esto hace, ¿no? En el caso donde haya conexión, que nuestros estudiantes y nuestros docentes interactúen a través de una pantalla o del hilo telefónico. Por ello es que existe la necesidad de mantener relaciones de respeto en los espacios virtuales, así como lo hacíamos el año pasado en la institución educativa. Entonces, ¿cómo regulamos estas interacciones virtuales? De igual manera también con las normas de convivencia. ¿Bien? Entonces, existen algunas recomendaciones para adecuar o hacer mis normas de convivencia en los entornos virtuales. Primero, revisar si es que en mi escuela ya existen las normas de convivencia del 2019 hacia el 2020, que es un proceso que se debe hacer en el mes de noviembre, ¿no? Del año anterior para el año siguiente. Entonces, si yo ya las tengo elaboradas, ya tenía en marzo que iniciamos las clases, mis normas de convivencia 2020, ¿qué es lo que debo hacer? Obviamente, revisarlas y adecuarlas a este contexto o a las dificultades que estén encontrando dentro de las interacciones virtuales con los estudiantes. Luego, necesitamos reflexionar si es necesario incluir otras normas de convivencia que por el contexto, ¿no? Por este estado de emergencia, necesitamos, pues, ¿no? Adecuarlas e incluirlas en nuestras normas de convivencia. ¿Con miras a qué? Al bienestar emocional de todos los estudiantes, de la comunidad educativa, de los docentes, directores, administrativos, ¿no? Luego también, ¿cuál es la otra consideración? Elaborar nuevas normas de convivencia si fueran necesarias, ¿no? Según la reflexión previa y que reflejen los valores que la institución educativa busca. ¿Cuáles pueden ser esas nuevas normas? Por ejemplo, el cyberbullying, una norma que evite, ¿no? O que regule el ciberbullying, el ciberacoso, que por ejemplo el 2019 no las teníamos pauteadas, ¿no? No están ni en mi PI, porque no veíamos el entorno virtual, ni tampoco por eso no estaban en mis normas 2020, entonces con este contexto las voy a colocar, dependiendo sea mi contexto. Su ropa, bebé. Según la interacción también del docente y el estudiante, se les orienta en la elaboración de normas de convivencia específicas. ¿Por qué? Yo debo de tener como institución educativa mi paquete de normas de convivencia, no mayor a 7 tampoco, y que se ajuste a toda la institución educativa, ¿no? A los valores que yo quiero que refleje, o a los comportamientos esperados que quiero que mis estudiantes demuestren. Sin embargo, existen particularidades en diferentes aulas. Por ejemplo, de repente los niños de primer grado, ¿no? Que recién se están adaptando al colegio, ellos de repente necesitarán la famosa norma para hablar levanto mi mano, ¿no? O levanto la mano al hablar. Entonces, para esos tipos de contexto, que ya son de aula, se necesita también adaptar o adecuar las normas de convivencia. ¿Bien? Entonces, tenemos un paquete de normas de convivencia institucionales y tenemos otro paquete de normas de convivencia de aula. ¿Ya? ¿De dónde se desprenden las normas de convivencia del aula? De mi paquete de normas de convivencia de institución educativa, pero a la vez, ¿no? También recojo mis necesidades propias de aula. ¿Bien? Entonces, uno de los ejemplos que he querido mostrarles aquí acerca de cómo podemos adecuar las normas de convivencia que teníamos en el 2019, pero que ahora por el contexto estamos obligados a adecuar, ¿no?
Por ejemplo, allí, ¿qué es lo que se sugiere? ¿No? Mi institución educativa necesita o quiere que sus estudiantes reflejen puntualidad. Porque en mi PI, de repente, no había, ¿no? Yo en mi diagnóstico he notado que mis estudiantes tenían mucha impuntualidad en el 2019. Entonces, para el 2020 lo hemos propuesto, ¿no? Entonces, la norma, ¿no? Me quedó así. Somos puntuales al asistir a la institución educativa. ¿Bien? Entonces, pero en el 2020 no hay institución educativa. No vamos a la institución educativa. Sin embargo, yo quiero que mis estudiantes reflejen también puntualidad en las clases virtuales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podría adaptar mi norma? De esta manera, ¿no? Somos puntuales en las actividades virtuales propuestas por la institución educativa. ¿Bien? Ojo, no, por ejemplo, no he puesto clases, ¿no? No he puesto sesiones virtuales. ¿Por qué? Por ejemplo, porque si le hubiera colocado sesiones, esta norma o clases virtuales, esta norma se adaptaría a los padres de familia, por ejemplo, cuando son llamados a una reunión, lógicamente no se adaptaría. O de repente, esta norma se adaptaría al conjunto de maestros que se va a reunir virtualmente. Si le pongo somos puntuales en las actividades de clase o en las actividades o sesiones de aprendizaje virtuales. Entonces, como les decía, lo que se busca es que las normas sean horizontales para todos, ¿no? Bien. Entonces, otro valor, ¿no?, que he colocado aquí es el respeto, ¿no? Entonces, dentro del respeto, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el 2019, ¿no?, que mis estudiantes no todos hablan a la misma vez, ¿no? Incluso, por ejemplo, no tienen las palabras de cortesía cuando se cruzan en la calle o cuando nos cruzamos dentro del colegio, nos saludan, por ejemplo, ¿no? O se agreden verbalmente. Entonces, como lo hemos visto en el PI del 2019, ¿no?, las hemos colocado para el 2020. Entonces, lo hemos colocado así, nos comunicamos asertivamente, ¿no? Sin embargo, como les decía, ya no hay colegio, no nos estamos cruzando todos, ¿no? Y no tenemos una comunicación verbal y presencial. Entonces, para el entorno virtual, por ejemplo, una adaptación sería de esa manera, ¿no? Utilizamos un lenguaje respetuoso con los demás en los espacios donde interactuamos. ¿Bien? Entonces, ya he querido resaltar mucho esta norma. ¿Por qué? Porque generalmente habían escuelas o instituciones educativas que colocaban, respetábamos a los docentes, directores y administrativos. Entonces, bajo esa reflexión, el estudiante se preguntará, ¿solo ellos merecen respeto? ¿Nosotros no lo merecemos? ¿No? Vuelvo a insistir, vuelvo a incidir. Es importante que mapeemos que estas normas de convivencia son horizontales para todos los miembros de la comunidad educativa. Luego, otro ejemplo que he querido resaltar ha sido la responsabilidad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, algunos, pensando solamente en los estudiantes, colocaron, ¿no?, somos responsables al realizar o entregar nuestras tareas y actividades, ¿no? Ahora, en el marco de repente del desarrollo de las clases virtuales, ¿cómo es que se podría contextualizar esta norma de convivencia? Somos responsables con el desarrollo de las actividades en el marco del aprendizaje a distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente debe de ser responsable con el desarrollo de estas actividades, como les decía el estudiante, sino también los padres de familia que deben acompañar a sus niños, los docentes que de repente deben entregar sus evidencias
y los administrativos también entregando sus informes. Bien. Entonces, recordemos que para elaborar una norma de convivencia debemos de tener en cuenta 5 criterios importantísimos. Primero, las normas de convivencia deben de tener como objetivo buscar el bienestar de todos los miembros de la comunidad. Todos, ¿no? Es un respeto mutuo el que queremos alcanzar. Yo como adolescente de 14 años respeto a mi maestro de 45, de igual manera el maestro de 45 que tiene algunos estudios, ¿no? Que tiene una carrera universitaria completa, respeta a los padres de familia analfabetos, ¿no? Y así sucesivamente. No importa la condición que tengamos, o el sexo, la raza, o el género, todos merecemos respeto. Entonces, nuestras normas de convivencia deben de estar orientados al bien común, ¿no? Luego, responden a la necesidad de la institución educativa. Repito, no es lo mismo hacer o elaborar mis normas de convivencia en una institución educativa urbana, ¿no? De la capital, que una institución educativa rural de la Amazonía, ¿bien? O de la sierra, por ejemplo. Se construyen con la participación de todos. Y aquí es muy importante resaltar este tema. ¿Cómo es que yo puedo construir las normas de convivencia con la participación de todos, ¿no? Si tengo 1000 estudiantes, por ejemplo, ¿tendría que llamar a los 1000 estudiantes a que den su punto de las normas de vista, a su punto de vista de las normas de convivencia? En realidad, no es necesario por la cantidad de estudiantes. ¿Cómo es que se hace participativa? Se hace participativa a través de el diagnóstico, el diagnóstico debe de tener en cuenta algunas entrevistas, focus group, de repente, de todos los actores de la comunidad educativa. De esta manera, por ejemplo, podré focalizar una sección de primer año de secundaria, otra de tercero, una de repente de tercer grado, ¿no? Para que ellos me den su punto de vista acerca de cómo están las instituciones, cómo está o cómo perciben su institución educativa, ¿no? Y qué es lo que aspiran de su institución educativa. Por ejemplo, un ejercicio que veía con una entrevista hacia un niño, ¿no? De tercer grado, le preguntaba, ¿qué es lo que menos te gusta de tu escuela? ¿No? Y el niño ponía ahí, ¿no? Lo que menos me gusta es la basura que hay en el recreo, ¿no? Y luego le colocaban otra pregunta, como por ejemplo, ¿cuál sería tu escuela ideal? ¿No? Y él colocaba ahí, me gustaría una escuela con plantas, con flores, una escuela que esté limpia, ¿no? Ordenada. Entonces, de allí yo saco mi diagnóstico y también saco mi norma de convivencia, ¿no? Si mi estudiante o si la mayoría de estudiantes me dicen que desean una institución educativa limpia, ordenada, entonces lo tomaré como valor y lo plasmaré en mi norma de convivencia. También podemos trabajar con nuestro CONEI, nuestra PAFA, que vendría a ser la porción de padres de familia, con nuestro municipio escolar, que vendría a ser la porción de los estudiantes. ¿Bien? Entonces, se escriben, es muy importante, se escriben en positivo. ¿Bien? Porque antes, por ejemplo, las normas de convivencia nos decían, no debo comer en clase, no debo hablar sin pedir permiso, no debo ensuciar las paredes, ¿no? Sin embargo, la psicología nos ha demostrado, ¿no? Que no me invita más bien a pensar en esa acción. Entonces nos sentimos parte de las normas. ¿Bien? Y en primera persona, porque las personas que lo leen o las personas para las que están hechas o la comunidad educativa asume como suyas las normas de convivencia. Además también son precisas y claras. Es muy importante saber que nuestras normas de convivencia deben ser entendidas desde de repente mi estudiante de quinto año de secundaria
hasta mi estudiante de primer grado o de 3 años. ¿Bien? Deben ser entendidas por los padres de familia que tengan distintos niveles educativos y así sucesivamente. ¿Ya? Pero en este caso, como estamos en un contexto virtual, ¿no? Después de habernos reunido de repente como docentes y de de intercambiar algunas situaciones que están afectando nuestras interacciones, sacamos nuestras normas de convivencia, buscamos que cumplan estos 5 criterios y luego de ello, ¿qué es lo que haré? Definitivamente debemos de difundirlas. ¿Por qué debo de difundirlas? Porque es importante que toda la comunidad educativa se entere de lo que estamos esperando de ellos. De tal manera que la mamá de Juanita debe de saber, ¿no? Juanita de primer grado debe de saber que su niña, por ejemplo, debe tener listos los materiales antes de empezar la sesión, ¿no? Y si no lo hace, bueno, habrá otro mecanismo y así podremos regular. Pero la madre de familia ya está enterada, ya sabe. De igual manera, si yo soy el director y quiero que las maestras muestren puntualidad al enviarme los informes, yo deberé también informarles, ¿no? Deberé informarles cuáles son nuestras normas de convivencia para que ellas las acepten y las asuman, ¿no? Y las pongan en práctica. Entonces, antes, por ejemplo, hacíamos unos banners gigantes acerca de nuestras normas de convivencia, otras instituciones las pintaban dentro de sus paredes, las ponían en las agendas, a la hora a la hora del inicio de las matrículas, se las daban en un flash, en un afiche a las madres de familia, o por ejemplo en los particulares se firmaban unos convenios o unos contratos donde decía cuáles eran las normas de convivencia. Bien, entonces, pero en este contexto no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Igual, las redes sociales, ¿no? Mis grupos de WhatsApp, mis grupos de Messenger, mi Facebook institucional, mi portal web institucional, los correos de los padres de familia, por allí las puedo difundir. En el caso que no se tenga conectividad, podemos hacerlo a través de un mensaje de texto o de una llamada telefónica. Bien, hasta allí, entonces, he terminado con la primera parte de normas de convivencia y me gustaría saber si tienen alguna duda o consulta para poder seguir hablando de lo que sigue. Bien, a ver, voy a ver si han dejado algo aquí en el chat. Consulta era, una vez realizadas estas normas de convivencia, la parte normativa usualmente es que se tenga que alzar un documento, si no me equivoco, hacia dirección. ¿Cómo se tiene que hacer al respecto de ello? Y cómo también certificar este diagnóstico que se realizó con respecto a los estudiantes y con el personal administrativo y docente. Bien, a ver, en realidad, en la última norma que ha salido, ¿no? De las orientaciones para el año educativo virtual, por decirlo así, no nos hablan absolutamente nada todavía de cómo debemos tener nuestras normas de convivencia. O sea, si se elevan a la UGEL, por ejemplo, aún todavía no nos los han dicho. Pero como ahora todo es virtual, es importante, si es que la coordinación de tutoría lo realiza, se informe por correo al director, ¿no? Y se tomen las pruebas o los pantallazos de las sesiones virtuales que se ha tenido con los docentes y adjuntarlos ahí también para darle un carácter más oficial. Bien. Luego me están preguntando por aquí si las normas de convivencia las realiza un psicólogo o un tutor. La norma lo que nos dice es el Decreto Supremo 004-2018 Minedo, ¿qué es lo que nos dice? Que los encargados de realizar estas normas de convivencia son la coordinación de tutoría. Ellos son los que recogen los diagnósticos a través de encuestas, de entrevistas, en el caso de los más pequeñitos, de dibujos, ¿no?
y son los que realizan todo el proceso de las normas de convivencia. ¿Bien? Por ejemplo, las encuestas, luego de eso, la consolidación de estas encuestas, luego de ello, sacan el extracto de las normas de convivencia y las validan con los enfoques del currículum nacional, y luego de eso ya las acomodan, por decirlo así, acomodan la redacción teniendo en cuenta los 5 criterios que hemos visto y queda un borrador. Este borrador es el que se entrega al CONEI, se entrega al municipio escolar y se entrega al director y a los administrativos. Entonces, ellos nos dicen, ok, bien, ya, está. Como estudiante, como alcalde, me parece que están muy bien estas normas de convivencia. Los padres de familia, la PAFA, también estoy de acuerdo. Entonces, cada instancia, ¿no?, de participación nos da su visto bueno y recién se incluyen en el reglamento interno. ¿Bien? Entonces, sí, tiene que ser el comité de tutoría, claro, y recordemos que el director es el miembro honorario, por decirlo así, de todas las coordinaciones. El director está dentro de la coordinación de tutoría. Sin embargo, los que estamos involucrados en la dinámica de las instituciones educativas, lo que tiende a hacer el director es a un poco desplegar, ¿no?, de entregar la responsabilidad y el monitorear o acompañar. Por eso es que se habla de que el comité de tutoría debe de entregarle también al director el borrador para que lo valide. ¿Bien? ¿Es necesario incluir a toda la comunidad educativa en las normas de convivencia? Sí, es necesario, ¿no? Quizás no cuantitativamente, como les decía, hay instituciones educativas que tienen hasta 1000 estudiantes, 1500, no se va a poder. Entonces, en estas instituciones que son muy grandes, lo que se hace es focalizar, ¿bien? 5, 4 o 3 aulas que me permitan saber qué es lo que están pensando los estudiantes y qué es lo que aspiran, ¿bien? Las normas de convivencia virtuales las deben de aplicar, perdón, disculpen, ¿las deben de aplicar todos los docentes o solo es una referencia para ellos y cada uno puede dar sus normas como las normas de aula? Sí, es tal cual. Mi coordinación de tutoría se encarga de hacer mis normas de convivencia virtuales de la institución educativa. Sin embargo, si yo soy la profesora de segundo grado, ¿no?, yo tendré mis propias normas para interactuar a través del WhatsApp o interactuar a través del Zoom o del Skype. ¿Bien? Claro, este año ya es una actualización de las normas de convivencia. Así es. Este año ya, por ejemplo, ya no deberíamos de trabajar el incluir a los estudiantes. No, porque eso ya lo hicimos el año pasado. Lo único que haríamos nosotros es, como les enseñé en las PPT pasadas, ¿no?, acerca de que si yo había planteado que mis estudiantes sean puntuales al asistir al colegio, entonces yo solamente, ¿qué haré? Las contextualizaré, ¿no? Somos puntuales en los entornos virtuales, por ejemplo. ¿Bien? Ya, ¿qué función entonces tiene el psicólogo dentro de las normas de convivencia si lo realiza el comité de tutores? En realidad, si es un psicólogo contratado por el Ministerio de Educación bajo la estrategia de convivencia escolar, el psicólogo debe de estar dentro del comité de tutores. O sea, el psicólogo debe de ayudar a hacer todo este proceso o esta adecuación de las normas de convivencia, porque así lo designa la resolución ministerial bajo la que fue contratado. Si el psicólogo lo paga el Ministerio de Educación, que son alrededor de todo el Perú, solamente son 500 psicólogos. ¿Bien? Si es que los pagan los padres de familia de repente, está ahí, ya es manejo interno de la institución educativa. ¿Bien? Y les cuento un poco, ¿no? Los seres humanos necesitamos una conexión social sí o sí. O sea, esto no quiere decir que vamos a interactuar dentro de la familia, que es nuestro primer espacio, luego ya en la escuela, que es nuestro segundo espacio y más importante en algunos momentos, por decirlo así. Entonces, nosotros nacemos siendo
muy heteronomio, con mucha heteronomía. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hago lo que los otros me dicen, ¿no? Por ejemplo, los bebés, a ver, un chinito, y los bebés se ríen, ¿no? Y esto se va haciendo costumbre. Incluso en algunas casas es así, ¿no? A ver, silencio porque yo soy la mamá, porque yo lo digo, y punto. En algunas escuelas también es así. O de repente, por ejemplo, lo que ha pasado ahora, ¿no? Que la gente está sin mascarilla, pero cuando ve a los policías, automáticamente se pone la mascarilla. O dejan de beber, o se esconden, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que hay una autoridad. Entonces, la idea, como les decía, es que en toda sociedad democrática, las personas no hagamos lo que los otros nos dicen porque lo asumimos que nos lo dice una autoridad, sino que lo hagamos porque entendemos cuál es el valor de la norma. Entonces, la norma a mí me va a aportar valor o yo la voy a ver, la voy a valorar cuando tenga como fin último mi bienestar. ¿Y cómo voy a lograr eso? Con reflexión. Bien, por ejemplo, las mamás que le dicen, si no te callas, te voy a dar un manazo, ¿no? O si haces esto, te voy a dar un caramelito. ¿Estamos enseñando al niño a ser reflexivo? No, ¿verdad? Lo que está buscando ahí la mamá es que le haga caso con mecanismos de castigo o de premio. Nada más. Esa es la educación tradicional que hemos tenido, ustedes, yo, cuando hemos sido pequeños en nuestro hogar. A todos nos han educado de repente con violencia, ¿no? Por eso es que en la sociedad de hoy, los jóvenes, porque son los más infectados, los jóvenes de 30, 40, los de 20, son los que más infectan, porque no reconocen que las normas, la cuarentena, les está aportando valor a su vida, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que más adelante, cuando de repente ya nos encontremos y planteemos las normas para el 2021, veamos este contexto. Pero no solamente lo revisemos nosotros como docentes, porque nosotros ya sabemos que esto viene desde hace mucho tiempo, sino que lo revisemos con los padres de familia. ¿Por qué? Porque los padres de familia, ustedes que están en las aulas, saben que muchos padres de familia no se han terminado de formar en ser hijos para ser padres. Entonces están perdidos en la educación. ¿Cómo lo disciplino? ¿No? ¿Cómo hago que mi hijo sea reflexivo? Y eso se logra en una coordinación directa y estrecha entre la escuela que maneja, ¿no? Y el padre de familia. ¿Cómo hacemos reflexivo a su niño, señora? A través de estas preguntas, a través de estas herramientas o de estas estrategias. Y ahí, por ejemplo, entran a tallar muy bien los psicólogos. Tengo mis normas de convivencia, las difundí, las mandé por WhatsApp, las puse en Facebook, las puse en el portal web. Excelente. Pero ¿sabes qué? Aún así, los estudiantes no asumen las normas. Hay algunos estudiantes que a pesar que se les dijo que muestren respeto en el chat virtual, no lo están haciendo. ¿Qué hago, no? Si no lo tengo al costado. ¿Qué es lo que se espera que se haga? Bien, entonces, para ello vamos a revisar acerca de las medidas correctivas, las dichosas medidas correctivas, porque de buenas a primeras se nos cambió a las instituciones educativas las sanciones por las dichosas medidas correctivas, que no todos saben qué significa, qué es una medida correctiva. Algunos me dicen, lo que pasa es que rompió un vidrio, ¿no? Y como medida correctiva se le ha mandado a limpiar todas las banquetas de la biblioteca. ¿Será eso una medida correctiva? Bien, vamos a ver. Entonces, como les decía, hay comportamientos que no permiten que las interacciones de repente en Zoom o en Classroom o en Meet se lleven de una manera adecuada, ¿no? Estos comportamientos son disruptivos y afectan de repente el flujo de la clase, ¿no? O afectan a algunos estudiantes, ¿bien? Entonces, para esto se plantean las medidas correctivas.
¿Qué es lo que nos dice el Decreto Supremo 004-2018 Minedo? ¿Qué son las medidas correctivas? Bien, son acciones que tienen como objetivo fortalecer en el estudiante la capacidad de autorregulación de su comportamiento y su bienestar y su responsabilidad por el bienestar colectivo. Aquí es la clave, ¿no? Las medidas correctivas. ¿Cómo es que se están trabajando dentro de la institución? Si se están trabajando o no se están trabajando. ¿Bien? Para ello, antes de aplicar una medida correctiva en mi entorno virtual, debemos de tener en cuenta que todo comportamiento de nuestros estudiantes transmite un significado. Y en el caso específico de los comportamientos disruptivos o de alto riesgo, expresan una necesidad, a veces afectiva, a veces cognitiva, del estudiante, que puede ser por consecuencia de las privaciones o afectaciones que estaría sufriendo en otros contextos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, mi estudiante está todo el tiempo comiendo, ¿no? En la clase virtual, a pesar que se le pidió que dentro de las clases no se puede comer. Entonces, ¿qué podría hacer yo, no? De repente, le voy a bajar 5 puntos y le llamo la atención. Al día siguiente vuelve a comer y le bajo 5 puntos más hasta que me doy cuenta que ya no tengo más puntos que bajarle y de repente le llamo a la mamá y le digo, mire señora, su hija está demasiado, ¿no? Está comiendo, yo ya le bajé los puntos, ya no tengo de dónde bajarle. ¿Y qué tal si la mamá me dice, profesor, profesora, mi hija está así porque tiene un cuadro de ansiedad bastante fuerte, ¿no? Y la psicóloga me ha recomendado que en vez de que se esté sangrando las uñas, le dé canchita para que coma y de repente sacie un poco su ansiedad. Bien, entonces allí, por ejemplo, es una situación que escapa al estudiante, ¿no? Y que tiene un trasfondo. Entonces, todo comportamiento pasa así, ¿no? Los estudiantes agresivos, violentos, es porque hay algo detrás de ellos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo más importante en mi medida correctiva? Para saber si es que está bien o no está bien, será una medida correctiva adecuada o no. Primero, tomar en cuenta la individualidad del niño, la niña o el adolescente. ¿Cómo es eso? Pues no es lo mismo aplicar una medida correctiva para un estudiante de educación básica especial o para un estudiante de educación básica regular, por ejemplo. No es lo mismo aplicar una medida correctiva para un estudiante de primaria o para un estudiante de secundaria. Bien, por eso debo de situarme bien cuáles son las características de este niño o niña que está cometiendo el comportamiento disruptivo. También está conocer su situación. Como les decía, es muy importante conversar con la familia acerca de lo que está pasando con este niño, ¿bien? De repente, hay estudiantes, me acuerdo mucho un casito de un pequeñito de 5 años, que le tocaba mucho las piernas a las niñitas pequeñitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, era un comportamiento disruptivo, sí, y de alto riesgo, ¿no? Porque les estaba faltando el respeto a las pequeñitas. Y si vamos al trasfondo, por ejemplo, era el tío quien le incentivaba, ¿no? Por de repente le parecía muy gracioso ese hecho y era el que le fomentaba este tipo de comportamiento. Bien, debemos de saber de dónde viene ese comportamiento disruptivo. También es muy importante tener la claridad de la conducta. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está disruptiendo, ¿no? ¿Qué es lo que está quebrando mi estudiante? Por ejemplo, no es lo mismo de repente llegar impuntual a robarse un celular. ¿Bien? Entonces, a eso me refiero. ¿Cuál es la conducta en sí que está realizando el estudiante y a qué norma afecta? Luego de ello, es importante que tengamos en cuenta el respeto mutuo. A pesar que mi estudiante quebrantó una norma de convivencia, merece respeto y yo lo debo de tratar como tal, ¿bien? Con ética, con la moral que me exige la Ley General de Educación en cuanto a mi perfil, ¿no? Dice, el docente debe ser referente ético de sus estudiantes.
Entonces es muy importante respetarlos. ¿Por qué? Porque mi estudiante va a aprender de mí, ¿no? Va a aprender de mí, de su maestro. ¿Cómo actuar cuando alguien se porta mal? ¿Cómo actuar si es que alguien está quebrantando una norma? ¿No? Mi maestro de repente me llama, se sienta, me conversa amablemente, busca una reflexión más allá que el castigo. Entonces yo de repente, mi estudiante copiará lo mismo y lo llevará de repente a su futuro hogar o a su misma casa. ¿Bien? Tener un diálogo empático. Diálogo empático de saber cómo es que, de hacerle saber o entender a él, al estudiante o al estudiante, cómo es que se sienten sus otros compañeros con eso que está realizando. Si los está afectando y cómo los está afectando. ¿Bien? También es importante, dentro de las medidas correctivas, que desarrollen habilidades socioemocionales. ¿Cuáles son estas habilidades socioemocionales? La empatía, la escucha activa, la comunicación asertiva. ¿Bien? Entonces, en las medidas correctivas a distancia, en el entorno virtual, ¿qué debemos de tener en cuenta? ¿Bien? Primero, se debe priorizar el cuidado del estudiante y su bienestar integral. ¿Por qué? Para nadie le está pasando bien en esta cuarentena, ¿no? Todos nos hemos tenido que adaptar a este entorno virtual, al tener comunicaciones sin vernos, sin tocarnos. Nuestros estudiantes iban al colegio y dentro del colegio tenían lazos de amistad, tenían un recreo donde intercambiaban risas, juegos. En el caso de los adolescentes, intercambian tristezas, penas, problemas. Entonces, ellos también se han visto castrados desde este punto. Por eso es muy importante que cuando vayamos a realizar una medida correctiva, prioricemos el cuidado integral del estudiante. ¿Bien? Luego de ello, asegurar estrategias eficientes de comunicación con la familia. Desde que empecé a visitar escuelas, siempre los maestros se han quejado del poco interés que tienen los padres de familia en la educación de sus hijos. Es como si nos dejaran a sus niños de 6 años y quisieran que a los 16 les entreguemos un ciudadano perfecto, un hijo con muchos valores morales, con respeto y con buenos conocimientos. Pero ¿cuál fue el aporte que ellos dieron? Nada, ¿no? Porque muchos de los padres de familia solo se acercaban para matricular a sus niños. Entonces, en este contexto, es importantísimo, es riquísimo para la educación, para la institución educativa. ¿Por qué? Porque el padre de familia está en su casa. ¿Y eso qué significa? Que quiera o no, va a tener que ser responsable de la educación de sus hijos. 1. Punto número 2, que los va a conocer un poco más, ¿no? Incluso hay docentes que citan a los padres de familia y le dicen, estimado, ¿no? Señor, mire, su hijo insulta a los demás. ¿Qué? Qué raro, mi niño no, ¿no? En cambio, en esta dinámica familiar se van a dar cuenta de muchos aspectos que deben mejorar en su niño o niña. Bien, entonces asegurar estrategias eficientes donde prime la empatía y el respeto con las familias va a ser importantísimo, porque la familia con la que yo conecte el próximo año va a ser mi aliada y el próximo y el próximo y el próximo hasta que su niño termine de la secundaria o termine la primaria en el caso de las escuelas solamente primaria. Bien, este es un contexto que todos los maestros debemos de aprovechar para generar ese tipo de lazos. Y luego, evitar medidas correctivas drásticas. Importantísimo. Hay padres de familia, muchos, casi el 80% de la población, según UNICEF, todavía utilizan el castigo físico con sus hijos. Bien, y mucho más, se hizo un estudio en la Universidad de Harvard, porque es que las familias maltratan a sus niños. Y se comprobó de que las familias que más maltratan a sus hijos son las familias que más estresadas están.
Entonces, imagínense en esta pandemia, que la gente anda estresada, ansiosa por salir a la calle, ¿cuántos niños o niñas no terminarán siendo víctimas de castigo físico por las madres de familia o los padres de familia que recibieron una llamada de un docente desesperado, prepotente de repente, ¿no? O que no sabe cómo actuar frente a las tareas? Es muy importante ver de qué manera saludable podemos establecer esas medidas correctivas. ¿Bien? Entonces, muy bien, Nidia. Ya me has conversado sobre las medidas correctivas, pero ¿cómo lo podemos trabajar en este entorno virtual? ¿Bien? Entonces, allí vamos. Existe un flujo, ¿no? Un flujo que incluso ya está regulado, reciencito ha salido el viernes, en la resolución ministerial 274-2020 Minedu, que nos habla acerca del anexo número 3 en cuanto a los casos de violencia del portal CICB y cómo atenderlos, ya está reguladas estas medidas correctivas. ¿Y cuál es el flujo? Primero, la comunicación con los padres de familia acerca, para recoger, ¿no? ¿Cuál es la situación del niño? Y para comentarle cuál es el comportamiento disruptivo, a fin de que ellos nos ayuden en su casa a educar a su niño. Por ejemplo, si mi estudiante está todo el tiempo apagando la cámara, ¿no? Y es un requisito, es un acuerdo que todos debemos de participar con la cámara encendida. Yo debo de llamar a la mamá: señora, ¿cómo está? ¿Ha tenido algún problema su laptop? No, en realidad no. O su teléfono, no. Entonces, ¿están pudiendo utilizar la cámara del teléfono? Sí, tranquilamente. Bueno, lo llamo porque en realidad estoy muy preocupada, su niño está apagando siempre la cámara y yo no sé si está ahí o no para recibir estas clases virtuales, ¿no? A mí me preocupa mucho su aprendizaje, me preocupa él como persona, entonces me gustaría que usted me cuente si es que hay alguien acompañándolo de repente en sus horas de clase. De repente te dirá: sí, profesor, yo no salgo de mi casa, pero a esa hora, de repente estoy con mis otros hijos, o estoy cocinando, o estoy lavando. Bien, señora, es importante la educación de sus hijos, y mucho menos en este contexto, porque los contenidos que se están dando son los mínimos, ¿no? Entonces le voy a pedir si usted lo puede acompañar. Y puede conversar con Jorgito acerca de por qué debemos encender las cámaras. ¿Bien? Entonces la mamá te dirá: sí, sí, profesor, profesora, yo le voy a recomendar eso, yo lo voy a acompañar. Perfecto. Bien. Y también le aviso que me voy a comunicar con Jorgito para reflexionar sobre lo que él está haciendo. ¿Le parece? Bueno, sí, no. Si gusta, usted puede poner la llamada en altavoz, depende de usted. Luego de eso, lo que se espera es que el docente se comunique con el estudiante, pero previo aviso a la mamá o al papá. ¿Y qué voy a decir, Nidia? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando lo llame al estudiante? Bien, ¿qué es lo que se debe de hacer? Es promover en él una reflexión acerca de qué lo está motivando a hacer ese comportamiento disruptivo y las consecuencias de este comportamiento. Bien, ¿cómo está afectando a sus compañeros? ¿Para qué? Para que él de esa manera vaya hacia una reflexión y me diga: sí, sí, no, maestro o profesora o profesor, tiene razón, discúlpeme, ¿no? Bien, luego, ¿qué se espera? Que el docente tutor, que ya generó este espacio de reflexión y de compromiso, vuelva a llamar a la familia y le diga: señora, he conversado con Jorgito y él ha quedado en que va a prender siempre su cámara, y además de ello, le voy a brindar 5 minutos en la clase de Zoom para que él hable sobre la importancia de acatar las normas de convivencia dentro de los espacios virtuales. ¿Lo puede apoyar con esa exposición? La mamá te dirá: sí, sí, sí lo puedo apoyar. O de repente te dirá: no, la verdad no, yo no puedo, trabajo todo el día.
Entonces, y ahí les daremos sugerencias, ¿no? Bien, ¿alguien más que lo pueda ayudar? O de repente, ¿qué le parece si usted busca un artículo en Google y le imprime para que su niño haga el resumen, ¿no? Etcétera. La idea es que la familia también se involucre en esta medida corta. Luego de ello, ya, muy bien, Jaimito dio sus 5 minutos, está trabajando muy bien, ya no prende la cámara, perdón, ya no apaga la cámara, entonces no solamente está acatando esa norma, sino está acatando todas. ¿Qué debo hacer yo como tutor? Pues mínimo, darle un telefonazo a las madres de familia y decirle, ¿sabe qué, señora? Muchas gracias, se está involucrando en la educación de su niño, mire, le cuento, Jorgito ha hecho una muy buena exposición y ya respeta las normas de convivencia. O puede ser que no, de repente, ¿no? Jorgito nunca hizo la exposición, nunca acató la norma de convivencia. Entonces, llamar nuevamente a la mamá para ver qué es lo que está pasando. ¿Bien? ¿Por qué no nos está ayudando? Entonces, qué bien, Nidia, pero por favor, danos un ejemplo. Bien. Este es un gráfico con lo que anteriormente les he comentado, ¿no? Pero es acerca ya con un poco más de detalle, ¿no? La comunicación de la familia. ¿Qué es lo que se espera con la comunicación de la familia? Como les dije, informar acerca del comportamiento disruptivo, comprender su causa, establecer compromiso y acompañamiento. ¿Bien? Si no puede la mamá, el papá, la tía o el hermano mayor, dependiendo que tengamos a mano. Si no pueden, si los padres de familia salen todo el día a trabajar, por lo menos establezcamos acuerdos que en la noche ellos nos puedan ayudar a cumplir. Pero la idea es que tengan una porción de compromiso, ¿ya? Dentro de la reflexión con el estudiante, ¿qué es lo que se espera? Debemos de reflexionar sobre las causas y las consecuencias de su conducta. Y algunas de las preguntas pueden ser, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué crees que pasará si sigues actuando de esta manera? Bien, esa es la reflexión. Luego está la acción reparadora. ¿Cómo es que de lo que él ha hecho podemos sacar un aprendizaje? Esa es la acción reparadora, donde no solamente se beneficia él, sino se beneficien los demás estudiantes a los que él de alguna manera les faltó el respeto, ¿no? La idea es aprender del error. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Guiar al estudiante revirtiendo la ofensa o el daño. Por ejemplo, la pregunta sería, ¿cómo afecta a tus compañeros este comportamiento? ¿Cómo me afecta a mí como docente este comportamiento? ¿No? Luego, también debemos orientarlo a ser más cuidadoso en las relaciones o en el acatamiento de las normas de convivencia. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué podemos aprender de esto? ¿Cómo podrías compartirlo a tus compañeros? Por ejemplo, como les dije, si la norma de si lo que él hace es apagar la cámara, ¿qué podemos aprender de esto? Que debo respetar las normas de convivencia. Bien, ¿y cómo lo puedes compartir con todos tus compañeros? A través de una exposición, de una monografía, de un cartel, de un afiche, de un audio. Ahora, bien, eso va a depender de cómo medie con mi estudiante. Y luego acompañar a la familia, brindando pautas de crianza positiva, bien, a fin de que ellos también instauren la reflexión en su hogar. Una crianza respetuosa que tenga como principio universal el respeto hacia todas las personas. Bien, orientar para ayudar en la regulación de las conductas de sus hijos. Importantísimo. Llamemos para comentarles cómo es que ellos pueden hacer en base a estas conductas, cómo se pueden involucrar. Y nuevamente, si es que esto vuelve a suceder, para tomar otros acuerdos. O si en todo caso no vuelve a suceder, felicitarlos y agradecerles por el apoyo que nos están dando desde casa. Bien, entonces con ello culmina la sesión